Hola, buenos días a todos. Feliz martes. Estamos aquí para nuestro clamor, que se trata sobre la importancia de la oración, el impacto de la oración en la vida del cristiano y bueno, de cualquier persona que esté buscando a Dios, que tenga ese deseo de buscar a Dios, ¿verdad? Y bueno, en esta introducción quiero empezar con un versículo que está en Jeremías 29:12. Y dice, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces me invocarán, vendrán y orarán a mí y yo los escucharé. Oren a mí y yo los escucharé, dice el Señor. Dios nos llama a orar siempre. Cuando oras y pides su ayuda, Dios te oye. Quien ora ve milagros. Solo debe clamar y creer en el Señor. Jesús tiene todo el poder para responder a nuestras oraciones. Hay poder en la oración. El Señor enseñó a todos sus discípulos, incluidos a nosotros también, que la oración se trata de tener comunión con Dios a través de la alabanza y la súplica, sin el deseo de ser visto o notado por la gente. A lo largo de los evangelios vemos el ejemplo de la vida de oración de nuestro Señor Jesús y vemos esa idea general de cuánto tiempo oraba, con qué frecuencia, cómo oraba, incluso cómo nos enseñó a orar. Hay muchos pasajes a lo largo de los cuatro evangelios que revelan lo que Jesús enseñó acerca de la oración, pero el mejor pasaje es sin duda el capítulo 6 de Mateo. En este capítulo, Jesús primero explica cómo no orar y luego da a todos sus seguidores un modelo de cómo debemos orar. Primero, Jesús nos dice que no debemos orar que dos cosas que no debemos hacer cuando oramos. La primera es, no debemos orar para ser notados por la gente. Y la segunda, no debemos usar vanas repeticiones pensando que seremos escuchados por Dios. Él dijo, y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por la gente. Les aseguro que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones como los paganos, que piensan que serán escuchados por sus muchas palabras. O sea, el Señor aquí intentaba explicar a sus discípulos que la oración se trata principalmente de intimidad y de comunión con Dios y que nunca debe tratarse de ser para ser considerados santos por los demás, ni cuán largas o intensas pueden ser nuestras oraciones. Cuando tenemos una relación sincera con alguien, la cultivamos porque así lo deseamos. Queremos pasar tiempo con esa persona porque lo disfrutamos, ¿verdad? No pasamos tiempo con un verdadero amigo solo para que los demás nos consideren geniales o importantes, no. Y esto es precisamente lo que desea Dios de nosotros. Él quiere que pasemos tiempo con Él en oración porque queremos hacerlo y porque disfrutamos el tiempo que compartimos con Él. Y bueno, después que Jesús enseña cómo no orar, inmediatamente explica cómo debemos orar. Y cuando explica cómo debemos orar, decide darnos un modelo de cómo debería ser la oración. Él dijo, de esta manera, orad pues, la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Observemos que el Señor primero dijo, vosotros pues orad de esta manera.
Al decir esto se revela que esta oración es una forma de orar, no una oración literal que recitamos en vano. Recuerden que Jesús también les dijo que no debíamos orar con vanas repeticiones. Sin embargo, este es un modelo o una guía de cómo debemos hacerlo. Y es la oración que nos enseñó el Señor, ¿verdad? Él explica aquí que debemos comenzar con adoración, con alabanza. Por eso Él empezó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Después de la adoración y la alabanza, Él nos dice que debemos orar para que el reino y la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. ¿Verdad? Porque cuando oramos no es para que el Señor cumpla nuestros deseos, nuestros caprichos. No, oramos para entregarnos a su voluntad, porque Él es el que sabe lo que es mejor para nosotros. Pero yo me pregunto, bueno, ¿por qué los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar? Bueno, quizás ellos notaron la importancia y la prioridad que tenía la oración en su vida. Sabemos que el Señor siempre se apartaba a solas a orar al Padre. Se paraba muy temprano a orar al Padre, podía pasar la noche en oración. Entonces ellos tomaron nota de que la vida de oración de Cristo era, en muchos sentidos, la fuente de su santidad y poder. Pongámonos en el lugar de los discípulos por un momento y tratemos de imaginar cómo fue caminar con Jesús. Comienzas tu día despertándote por la mañana y preguntándote a dónde fue el Señor, solo para descubrir que estuvo despierto durante horas orando. En Marcos 1:35 este versículo habla de eso. Entonces, eh, comienzas tu día así. Luego entras en un pueblo con él y lo ves sanar físicamente a todos los enfermos y a los endemoniados del pueblo. Y luego lo ves enseñar todo el día con verdades profundas y lo ves responder a los fariseos con una sabiduría que los confunde. Y lo que más notas a lo largo del día es su constancia en su vida de oración. Notas que a menudo, perdón, se aparta de la multitud e incluso de ellos mismos para orar. Se despertaba temprano, se quedaba despierto hasta tarde, incluso después de un largo día, se apartaba solo para orar. A veces solo dormía unas horas para estar con Dios. Incluso estuve leyendo por ahí que se puede deducir que esas noches que el Señor, esos días en el que el Señor simplemente lo tocaba y sanaba, venía también de esa fuente de oración, de comunión que le daba el Padre a través de la oración. Bueno, después de todo esto, la única conclusión lógica es que la vida de oración del Señor obviamente tuvo mucho que ver con todo su ministerio. Y él mismo también, cuando estaba turbado, cuando estaba, digamos, en el momento ya a la espera de su pasión, él pidió también que oraran por él. Entonces, la oración es una fuente de comunicación con el Señor, con el Padre eterno, con el Creador del universo. No hay un sitio específico donde debemos orar. Así como hay un pasaje por ahí en la Biblia donde le pregunta, creo que fue la mujer samaritana, si debían adorar en el templo o en el monte. ¿Verdad? Y entonces nosotros hemos aprendido que no se adora a Dios ni en un monte ni en un templo, sino en espíritu y en verdad, porque Él busca adoradores así, adoradores en espíritu y en verdad. Entonces nosotros no necesitamos de un templo, no necesitamos de un monte, nosotros tenemos un acceso directo, una línea directa con el Creador del universo, con nuestro Padre. Y bueno, nosotros aunque nos reunimos como iglesia, como grupo para orar, quizás lo hacemos de una manera más formal, pero cuando lo hacemos íntimamente, sin perder el tono de alabar al Señor y de agradecerle, tenemos una conversación casual con Él, tenemos una conversación em, diciéndole cómo fue nuestro día, diciéndole cómo nos hemos sentido, aunque Él ya lo sabe. Entonces, esa intimidad lo que hace es que conozcamos más el carácter del Señor y ahí es cuando descubrimos
cuándo y cómo Él se movió en nuestras vidas. Porque de repente lo que has estado orando en silencio y a solas, lo ves cómo en tu vida va materializándose todo eso. Y de la manera a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, porque nosotros podemos pedirle muchas cosas, hasta la sanidad, podemos pedirle prosperidad, ayuda, y muchas veces esas respuestas no las tenemos prontamente, sino que pasamos por un proceso. Pero es después que pasamos ese proceso es que nos damos cuenta que el Señor siempre estuvo ahí escuchándonos, que el Señor siempre estuvo ahí atento a nuestro dolor, a nuestro clamor. Y vemos que todo ese camino que hemos transitado, todo el proceso por el que hemos pasado, ha sido simplemente para nuestro bien y ha sido su voluntad para hacernos crecer y madurar en la fe. Em, Muchas veces nosotros nos sentimos solos, quizás no tenemos alguien con quien hablar o quizás hemos, hemos pasado por tantas cosas que decimos, no, si converso esto con alguien me va a juzgar o si le comento esto a alguien se lo va a decir a otra persona, se va a escandalizar. Y es verdad porque los seres humanos somos así, pero con Dios no. Con Dios tenemos esa intimidad. El Señor no va a estar diciéndole a nadie lo que tú hablas con Él. El Señor no te va a juzgar. No hay nada que podamos haber hecho que sorprenda al Señor. Y eso es algo tan bonito, tan especial. eh, y recuerdo mucho esa parte que una vez el Señor estaba orando, creo que fue en Getsemaní, que Él le decía Abba. Y bueno, el significado de Abba es como decirle papito, papá, o sea, no le estaba diciendo padre, sino papito, o sea, esa conexión que solo le dice un niño a su papá, así cuando sabe que es su refugio seguro, que es su amor. Así, por ejemplo, cuando Valentino le llama a su papá papi, o me dice a mí mami. Entonces, porque él sabe que nosotros somos como su lugar seguro, su protección, su fuente de amor. Asimismo, nosotros yo creo que nos convertimos como en niños cuando vamos al Señor y lo podemos tratar así con ese amor y con esa dulzura con la que Él nos trata, porque Él es un caballero y Él es todo amor. Entonces, qué lindo es uno estar en cualquier momento del día, puedes estar angustiado con un problema y puedes tomarte un minuto, así sea en tu mente, y puedes estar fregando los platos. Puedes estar lavando, puedes estar bañándote, puedes estar haciendo las compras, pero por dentro estás allí teniendo esa conversación con tu papito, con tu padre. Entonces eso es algo tan maravilloso. No necesitamos tener una cita con él, irnos a un café, invitarlo a la casa. No, él está adentro, adentro de nosotros. Y bueno, este tema de la oración, es bastante largo, ¿no? Tiene muchas cosas que pudiéramos decir y aprender. Así que vamos a tratar en esta mañana de abarcarlo lo que más podamos, pues lo que el Señor disponga. Y bueno, continúo aquí. Hay un versículo en Juan 14, del 13 al 14, que dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. O sea, todo debemos pedirlo en el nombre de Jesús. Recordar también ese versículo en Marcos 9:29 que dice, Él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración. Y aquí vemos que Jesús liberta y transforma vidas eh, y expulsa a través también de la oración todo poder maligno que oprime. ¿Verdad? El orar con confianza en el nombre de Jesucristo concede esta libertad, esta liberación a través de la oración. El Señor se mueve cuando oramos. Si nosotros
oramos, veremos milagros. Eso mismo dijo el Señor en Mateo 21, del versículo 21 al 22. Él dijo, les aseguro que si tienen fe y no dudan, podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. También en Mateo 7, versículo 7, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. El Señor quiere hacer cosas buenas a nuestro favor y también bendecir a aquellos que están en nuestro entorno. Por eso debemos llevar nuestras peticiones ante Dios y no permitir que las ocupaciones, las distracciones del día a día nos hagan permanecer en silencio. Debemos pedir, buscar, llamar, orar por ti y por todos los que conoces, buscar la presencia del Señor, confiar en Él y Él obrará. Tenemos un Dios de imposibles. También en Efesios 6:18, Pablo escribe, ora en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y manténganse atentos siempre orando por todos los santos. Así que bueno, la oración es una forma de servir a Dios y obedecerle. Oramos porque Dios nos manda a que lo hagamos. El orar es un ejemplo dado a nosotros por Cristo, ¿verdad? Y si Jesús lo hacía, nosotros también, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Si Él necesita orar para permanecer en la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar? Y otra razón para orar es que Dios decidió que la oración sea el medio para obtener su intervención en determinadas situaciones. Perdón. ¿Cuáles son esas situaciones que derrotan la oración? Bueno, ¿cuáles son esas situaciones donde la oración debe tener como que la principal intervención? Bueno, para tomar decisiones importantes, para derrotar la actividad demoníaca en la vida de las personas, para buscar obreros para la cosecha espiritual, para adquirir fortaleza, para vencer la tentación y para fortalecer a otros espiritualmente. Venimos al Señor con nuestras peticiones específicas y tenemos la promesa de que Dios, que las oraciones que le hacemos a Dios no son en vano, ¿verdad? Aún así no recibamos específicamente lo que pedimos, como ya les estaba comentando. Él ha prometido que cuando oremos por cosas que estén de acuerdo a su voluntad, Él nos las concederá. Y bueno, algunas veces Él retarda sus respuestas de acuerdo a su voluntad y para nuestro beneficio. En estas situaciones debemos ser diligentes y perseverantes en la oración y no debe ser vista por el medio del cual Dios cumple nuestra voluntad, sino el medio para hacer que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. La sabiduría de Dios excede sin medida a la nuestra. Así que bueno, eh, voy a dar paso a mis compañeras de grupo que van a hablarles sobre los beneficios de la oración para el cuerpo, para la mente. También, ¿qué pasa en el mundo espiritual cuando oramos? ¿Qué pasa en el cielo cuando oramos? Y también vamos a hablar de esas de esos obstáculos para la oración. Ya luego yo vuelvo de nuevo para hacer un cierre y como les dije, este tema es un poco largo, pero también es necesario y es muy bonito. Así que esperamos que este martes sea de bendición y de edificación para todos. Un abrazo. Que Dios te bendiga, soy la doctora Elizabeth y hoy quiero compartir contigo algo fascinante que puede transformar tu vida por completo. ¿Sabías que la oración no solo nutre tu espíritu, sino que también puede mejorar significativamente tu salud física y emocional? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a revelarte te sorprenderá. ¿Qué es la salud integral? La salud integral no solo es ausencia de enfermedad, es un equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Y en ese equilibrio
La oración puede jugar un papel fundamental. No nos referimos únicamente a la ausencia de enfermedad, es ese equilibrio perfecto entre cuerpo, mente y espíritu, donde la oración juega un papel fundamental que la ciencia está empezando a reconocer. Te sorprendería saber que prestigiosas instituciones como Harvard y Johns Hopkins han realizado estudios sobre los efectos de la oración en nuestro cuerpo. Los resultados son asombrosos. Reduce el estrés y la ansiedad, mejora la presión arterial, disminuye el ritmo cardíaco y fortalece nuestro sistema inmunológico. Es más, cuando oramos, nuestro cerebro libera dopamina y serotonina, esos neurotransmisores que nos hacen sentir felices y en paz. Imagina la oración como una forma de estar en contacto con Dios, pero con un componente adicional. La fe, al orar, no solo calmamos nuestra mente, sino que nos conectamos con algo más grande que nosotros mismos. Esta conexión espiritual nos ayuda a manejar mejor el dolor emocional, mantener la esperanza durante las enfermedades y desarrollar una resiliencia extraordinaria ante las crisis. Lo más hermoso es que cuando oramos por otros, algo mágico sucede, nuestra capacidad de empatía aumenta, nos volvemos más compasivos y nuestras relaciones se fortalecen. Es como si la oración tejiera invisible pero firmemente los lazos que nos unen como seres humanos. La oración diaria también es una llave maestra para la paz mental. Ayuda a dormir mejor, combate la soledad y reduce los pensamientos negativos. Como dice Proverbios capítulo 17, versículo 22, el corazón alegre constituye buen remedio triste, mas el espíritu triste seca los huesos. ¡Qué sabiduría tan profunda! Si quieres empezar a incorporar la oración en tu vida, no necesitas ser un experto. Busca un lugar tranquilo, sé honesto con tus palabras, agradece por lo que tienes y pide guía y paz. Recuerda, la oración no necesita ser perfecta, solo sincera. La oración es ese regalo invisible pero poderoso que nutre simultáneamente tu mente, cuerpo y espíritu. Es medicina para el alma y bálsamo para el corazón. Oración y paz mental. La oración diaria ayuda a dormir mejor, sentirse menos solo, reducir pensamientos negativos. Porque al soltar nuestras cargas, descansamos en algo más grande que nosotros mismos. ¿Cómo empezar a orar por tu salud integral? Encuentra un lugar tranquilo. Sé honesto con tus palabras. Agradece, pide guía y paz. Ora por ti, por otros, por el mundo. La oración no necesita ser perfecta, solo necesita ser sincera. La oración es un regalo para el alma, una medicina invisible que nutre mente y cuerpo. ¿Ya la estás usando a tu favor? Si este mensaje te ha tocado el corazón, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre salud integral y bienestar espiritual. Cuéntame en los comentarios qué papel juega la oración en tu vida. Y no olvides activar la campanita para que sigamos creciendo juntos en este viaje de fe y sanación. Hasta nuestro próximo encuentro, que la paz de Dios y la salud integral sean siempre parte de tu camino. Buenos días familia, Dios les bendiga en este día martes de estudio, donde agradecemos a nuestro Señor por una oportunidad más de vida, por su fidelidad, su grandeza, su misericordia y porque nos da otra oportunidad pues de seguir siendo edificados por medio de su palabra. Amén. Bueno, en este día estaremos hablando un poco acerca de la oración. ¿Para qué oramos? Sabemos que el Señor pues nos dice en su palabra que debemos de perseverar en la oración. Debemos de ser constantes en la oración. Y bueno, en este día a mí me corresponde hablar acerca de qué sucede en el ámbito espiritual cuando oramos. Bueno, la palabra del Señor dice en el capítulo 8 de Romanos, versículo 6, que leemos bajo la bendición del Padre, Hijo y Santo Espíritu de Dios. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que, bueno, podemos decir de que cuando oramos nos estamos ocupando de las cosas del Espíritu. Damos lugar, ¿verdad?, a ocuparnos de las cosas del Espíritu cuando oramos, porque forma parte pues de la relación de nuestra comunión con el Señor. Y pues, ¿qué sucede cuando oramos? Nos acercamos a nuestro Dios, nos acercamos al único y verdadero Salvador, nos acercamos al único Dios, al Creador de todas las cosas, al omnisciente Dios. Algo que tenemos que recalcar, ¿verdad? Es que estábamos antes destituidos de la gloria de Dios y toda, ¿verdad?, comunicación o toda relación entre Dios y el hombre, pues se cortó, ¿verdad? No había ninguna relación hasta que el Señor, pues por medio de su sacrificio, por medio de su amor, restauró esa comunicación, restauró esa relación entre Dios y el hombre, ¿verdad? Ahora podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Por medio de su sacrificio, por medio de su sangre. El Señor es ese puente, ¿verdad? Que, que ahora nos da entrada a ese trono de la gracia. Amén. Y pues el orar es hablar con nuestro Señor, es orar, es, es adorarle, es exaltarle. Y pues cuando oramos nos acercamos delante de Dios. Es un, digamos que es un, oye, no sé cómo explicarlo, pero wow, es nuestro, nuestro cuerpo, nuestro entendimiento, cuando oramos delante del Señor, pues enfocados en lo que Él es, en lo que Él ha hecho. Amén. Y por eso, ¿verdad? El orar forma parte del ocuparnos de las cosas del Espíritu, porque ella nos da vida, nos da paz, forma parte la oración de esa comunión, ¿verdad? De esa relación que tenemos que tener con nuestro Señor, pues. Cuando nos acercamos delante del Señor, pues nos rendimos ante Él y reconocemos de que no podemos nosotros, no, eh, ¿verdad? Por nuestras propias fuerzas, por nuestro entendimiento, sino es que es todo a través de su ayuda, todo es a través de su guía, todo es a través de su poder, porque ni siquiera pudiésemos acercarnos al Señor en oración, ¿verdad? Sin tener en cuenta, ¿verdad? Ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor. Y pues se restauró cuando el Señor, ¿verdad? Restaura esa relación, se restaura esa comunión espiritual entre el hombre y Dios. Y bueno, es por medio del Señor también que somos fortalecidos, ¿verdad? Leí acerca de, bueno, cuando el Señor pidió, oró, ¿verdad?, al Padre acerca de cuando estaba en agonía, ¿verdad? Y pues vemos de que el Señor pidió ayuda, pidió allí, el Señor mandó a un ángel, ¿verdad? Para que eh, el Señor fuese fortalecido. También el Señor oraba pues para tener una comunión profunda con el Padre y pues para no caer en tentación, para siempre estar vigilando, ¿verdad? Para siempre estar atento, este, cuando oramos, ¿verdad? Pues nuestra vida es ese aspecto espiritual es transformado, lo que es nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, pues es renovada, es, pues se edifica, ¿verdad? Nuestra vida, pues porque estamos hablando con nuestro Señor y sabemos de que, ¿verdad? Podemos alabar a nuestro Señor, pero también podemos, ¿verdad?, reconocer que
nuestras fallas, podemos venir delante del Señor pidiendo perdón y podemos buscar, ¿verdad? Encontrar la ayuda del Señor a través pues de su palabra, a través de la oración. Y también, ¿verdad? Cuando oramos nuestro espíritu se fortalece, se renueva, ¿verdad? Cuando oramos sentimos de que somos fortalecidos, ¿verdad? Cuando dice también podemos echar nuestras cargas delante del Señor cuando oramos y pues sabemos de que todo lo que pues involucra a nuestro Señor se refiere pues a lo espiritual y también cuando oramos ante el Señor pues somos librados de todo mal que desconozcamos, somos guardados pues y estamos allí dispuestos para dar la pelea pues para enfrentarnos, para librar esas batallas, para dar la pelea, ¿verdad? Contra cualquier acechanza del enemigo. Mm, Encontré por acá una anécdota acerca de pues un hombre, un hombre que era un mercader cristiano de Armenia, y pues él llevaba sus mercancías en una caravana. Y resulta ser que, bueno, en esos días el país estaba infestado de bandidos que se dedicaban a robar las caravanas. Y pues resulta ser que este grupo de bandidos siguieron al mercader cristiano con las intenciones de robarle. Y pues en esa noche, cuando estaba oscuro, pues se acercaron y todo estaba tranquilo. Y resulta ser que cuando estos hombres se acercaron, se asombraron porque vieron paredes muy altas. Cuando se acercaron a este hombre, habían unas paredes muy altas que nunca habían visto allí, que estaban rodeando la caravana. Y pues la noche siguiente se volvieron a acercar y allí estaban otra vez las paredes. Entonces volvieron la tercera noche y seguían las paredes allí, pero esta vez tenían brechas. Y los bandidos pues entraron por esas brechas. Y entonces el capitán o el líder de los bandidos en una de esas despierta al mercader y le dice y le pregunta, ¿verdad? De qué quería decir esto. Porque lo habían estado siguiendo, ¿verdad? Tratando de robarle la primera, la segunda noche y habían encontrado estas paredes muy altas. Y fue en la tercera noche que pudieron entrar por unas brechas. Entonces el líder le dice al mercader de que si le dice el secreto, no le iban a molestar, pues no le iban a robar nada. Entonces el mercader le dice que lo único que él hacía era orar a mi Dios todas las noches y entregarme a Él y entregarle a todos los que van conmigo. Confío en Él plenamente para librarme de todo mal, pero en esta noche estaba tan cansado que solo hice una oración a medias. A eso se debe que ustedes hayan podido entrar. Entonces, en este ejemplo, familia, vemos cuán importante es la oración, ¿verdad? Es la oración, pues, a nuestro Señor. Y fíjense que, ¿verdad? Por medio de esa oración es que podemos batallar, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor de que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas para la destrucción de fortalezas, ¿verdad? No es una lucha de carne y sangre, sino contra huestes, contra principados de maldad, ¿verdad? Este, y nada más es por medio de esa autoridad que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Como hijos, como su pueblo, es que podemos batallar, es que podemos dar la pelea en esa oración, ¿verdad? Enfrentándonos en lo espiritual, no con nuestras propias fuerzas, no con nuestras propias palabras, no con nuestro propio entendimiento
o a lo que a nosotros nos parezca, sino más bien es por el poder del Señor, es por el poder del Santo Espíritu de Dios que obra sobre las vidas. Y asimismo, ¿verdad? Asimismo, no solamente para dar batalla en lo espiritual, sino, ¿verdad? Para en cualquier ámbito de nuestra vida, pues esa oración es importante, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo que nos ayuda, es Él, ¿verdad? El que nos ayuda en nuestras luchas, en nuestro diario vivir, en incluso cómo hablarnos, hablar con los demás, cómo relacionarnos con los demás. Hasta en eso, ¿verdad? Podemos pedir en oración y sabemos de que nuestro Dios nos ayuda, pero es por medio, ¿verdad? De su ayuda, no por nosotros mismos. Y pues cuando oramos, en el ámbito espiritual está involucrado nuestro Dios, porque si no, aquí dice que el ocuparse del Espíritu es vida, ¿verdad? Y al orar nos estamos ocupando del Espíritu. Y pues el leer la palabra, pues, este, el leer la palabra, el, el orar, forma parte pues de lo que tiene que ver con lo espiritual. ¿Qué sucede en el ámbito espiritual? En nuestras vidas, bueno, como ya dije, somos fortalecidos, ¿verdad? Somos corregidos, incluso el Señor pues nos puede hacer ver qué es lo que hay en nuestro corazón, somos animados, somos fortalecidos, el Señor nos ha dado esa autoridad, ¿verdad? Para batallar, pero en el ámbito espiritual lo que ocurre en los lugares celestiales, pues desconocemos qué es lo que se mueve allí, pero pues no ignoramos, ¿verdad? Que hay un mundo espiritual y que esto no es por nosotros, sino es por medio del Espíritu Santo de Dios, por medio de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuántos ángeles están? Desconocemos, pues, de verdad desconocemos, pero sabemos pues de que es una lucha espiritual, una batalla espiritual que libramos pues cada día. Y como dice también la palabra del Señor, por medio de la oración, pues la ansiedad se va, como dice Filipenses, ¿verdad? Que hagamos conocer nuestras peticiones delante del Señor, que por nada estemos afanosos, sino que más bien seamos agradecidos con nuestro Señor, pues sabemos de que el orar pues va a darnos vida, va a darnos paz, va a hacernos crecer en lo espiritual, ¿verdad? Va a hacernos crecer en nuestra comunión con nuestro Señor. Así que bueno, gracias te damos, Padre amado, por este momento, Señor, que podemos aprender de tu palabra, síguenos guiando. Perdónanos, Señor, cuando a veces somos inconstantes con la oración o por cansancio, o por cosas, Señor, no oramos, mi Dios amado. Te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, Señor. Y gracias, Padre, porque esto es a través de tu Santo Espíritu, mi Señor. Tuya es la gloria y la honra. Amén y amén. Saludos, Dios les bendiga en esta mañana. Por aquí estamos con nuestro compromiso del día de hoy. Me toca hablar acerca de qué sucede en el cielo cuando oramos. Bueno, eh, para serles sincera, bueno, no conseguí dentro de lo que es la palabra del Señor y me corrigen, ¿verdad? Si alguien lo consigue, de qué sucede como tal, de verdad que no sé. Lo que sí es cierto es que la palabra del Señor nos dice que este, son escuchadas nuestras oraciones. La oración que nosotros hagamos delante del Padre, ¿verdad? En el nombre de su Hijo amado, Jesucristo, el Señor, es escuchada. Eso es lo que creo que sucede en el cielo, ¿verdad? Se escucha la oración de aquellos que claman, de aquellos que invocan al Señor. Y bueno, hay respuesta de parte de Dios.
hay atención de parte del Señor. Dice la palabra que el Señor inclina, ¿verdad?, su oído para escuchar. También dice la palabra que el Señor tiene su mirada, sus ojos atalayan la tierra, miran la tierra. Y bueno, pudiéramos decir un ejemplo de eso, ¿verdad? Hay muchos ejemplos en la palabra del Señor de, de qué sucede en los cielos en el sentido de que hay atención a lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Esa petición. Eso lo podemos ver en Daniel, cuando Daniel estaba orando, la oración que Daniel hizo por su pueblo Israel. Y bueno, era una oración bastante emotiva. Dice la palabra allí en Daniel capítulo 9, versículo 7, dice, ahora pues Dios nuestro, oye la oración y los ruegos de tu siervo, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, ¿verdad? Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Amén. Qué bonita esta oración que hizo Daniel. Sigo leyendo ahí en el 19. Dice, oye Señor, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Como dijimos hace unos minutos, que es atendida la oración. Dice la palabra que acabamos de leer, ¿verdad? Esta oración que hizo Daniel, una oración hecha de corazón, ¿verdad? Derramando allí su corazón delante del Señor. Y dice que inclina, Dios mío, tu oído. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Eso es lo que yo pude entender, lo que sucede en los cielos cuando elevamos una oración y dice, y oye, y abre tus ojos, ¿verdad? Y mira nuestras desolaciones. O sea que el Señor está atento, sus oídos, sus ojos están atentos a ese clamor, a esa oración, a esa petición. Igualmente cuando Nehemías, ¿verdad? Vemos muchos ejemplos allí en la palabra del Señor, cuando Nehemías oraba por la restauración de los muros de la ciudad, y muchísimos ejemplos que podemos encontrar también cuando, claro, esto fue una visión con Isaías, ¿verdad? Cuando el Señor se le reveló a Isaías, que Isaías tuvo una visión, pero realmente, describir con detalles qué sucede realmente no lo tengo, pues no tengo esa respuesta. Solo sé que, bueno, que como lo leímos hace unos minutos, ¿verdad? El Señor atiende a la oración. Incluso allí mismo en ese pasaje de Daniel vemos cuando, bueno, Daniel comienza a tener la visión, ¿verdad? Y entonces dice la palabra en el versículo 12, entonces me dijo, ¿verdad? Ese varón que se le apareció a Daniel allí, dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Amén. Eso lo estaba diciendo ese varón que se le apareció allí a Daniel. Entonces, eso es lo que yo puedo entender, ¿verdad? Lo que sucede, ¿verdad? Esa tensión de parte de nuestro Dios cuando nos acercamos a Él.
humillados, cuando nos acercamos a Él en una rendición de adoración, de alabanza, y asimismo como todas las oraciones que podemos ver en la palabra, la oración también de Esdras que hizo eh, por parte del pueblo, ¿verdad? Las oraciones del mismo David pidiendo esa continua misericordia. O sea, cómo oraba David. David clamaba, David invocaba el nombre de Dios. Entonces yo pienso que cuando oramos, mire, bueno, los cielos se estremecen, ¿verdad? Los cielos están, el Señor está allí concentrado en cada oración. Incluso pudiéramos decir, bueno, y creo que lo hemos escuchado muchas veces cuando decimos los cielos se abren, ¿verdad? Pero quizás es algo muy superficial, porque sabemos que los cielos se abrieron para ese Cristo maravilloso que vino del cielo a la tierra, ¿verdad? Muchas veces oramos y decimos que se abran los cielos, pero ya los cielos se abrieron en ese tiempo cuando vino el Hijo de Dios al mundo, ¿verdad? A esta tierra, a revelarse. Y bueno, allí lo vemos en su palabra. Entonces, bueno, yo creo que y si hay un aporte de parte de mis otras hermanas, pues bien, será bien recibido en lo que respecta a si qué es lo que sucede en los cielos, pues. Entonces, bueno, hasta aquí mi participación. Que el Señor les bendiga. Amén. Buenos días, hermanas y hermanos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Hoy, bueno, vamos a hablar de un tema hermosísimo. Aunque todos los temas del Señor son hermosos, vamos a hablar hoy sobre la oración y esos inconvenientes que a veces se presentan o esos enemigos invisibles que a veces se presentan y no nos permiten que tengamos ese contacto con nuestro Padre Celestial. Yo, como siempre, me voy a iniciar con la oración de nuestro Padre Celestial, que es el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, haz tu santísima voluntad, así como en el cielo, hazlo también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nos enseñaste a perdonar a nuestros deudores. No nos dejes caer en las tentaciones, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Una vez más, Señor, te doy las gracias por permitirme estar delante de tu presencia para recibir la bendición en el nombre de tu Hijo Jesucristo y llevar tu palabra por medio de este chat, por medio de esta comunicación, en el nombre de tu Hijo. Señor, gracias, gracias. Primero que nada quiero pedirte que bendigas este medio, que bendigas este grupo, que bendiga a cada hermana y a cada hermano en todo, en vida, en salud, en sustento. Cubre todas sus necesidades, sana a aquellas y aquellos que están quebrantados de salud. Levanta al que está caído, Señor, y que nunca le falte nada. Sobre todo, que nunca le faltes tú, que siempre estés al lado de cada uno de ellas y de ellos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Precisamente
estando contigo en constancia, en oración y clamor, es que podemos seguir adelante y estar firme en fe contigo, mi Dios. Por eso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido o hablo contigo para que seas tú, mi Señor, enseñándonos a caminar en tu camino, a aprender de tu palabra, a discernirla. Llénanos de esa sabiduría, de esa inteligencia, de esa ciencia, de ese arte, Señor, para que de esa manera podamos orar, clamar a ti y que seamos oídos, que tú escuches nuestra voz cuando estemos en oración y en clamor hacia ti, y que tú nos puedas mantener allí, firme, en fe, a tu lado, por siempre y para siempre, mi Señor. Dice así la palabra del Señor en Isaías 40, 29, 31. Esto lo escribió el profeta, uno de los profetas mayores del Señor, Isaías. Dice así su palabra. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pues los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esto lo dice Isaías 40, 29, 31. Aquí nos enseña el profeta Isaías que si estamos con el Señor, esto es una promesa, si estamos con el Señor nos restaura y nos alienta y nos dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos y hermanas, si estamos en constante oración y clamor con el Señor, pues tendremos fuerza para aguantar. Y será Él quien derrote ese cansancio que a veces no es cansancio de cuerpo, sino cansancio, porque a mí me ha sucedido. Oye, pero es que me canso de orar, de rogar, de clamar, de pedir y no veo resultado. Pero el Señor nos dice acá en Eclesiastés 8:3, no te apresures a irte de su presencia, ni persistas en cosas malas, porque Él hará todo lo que le plazca. Hermanas y hermanos, una de las cosas que el Señor nos pide es la paciencia. La paciencia. Una, que no nos cansemos
que estemos allí firme en el Señor, que no tengamos prisa, que no nos fatiguemos de la palabra del Señor, que le pidamos esa promesa, esa fuerza, esa restauración, ese aliento, que nuestra fe cada día se fortalezca más en el Señor para seguir adelante con Él, por siempre y para siempre. El salmista David nos dice acá en Salmo 55, 16 y 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. De tarde, de mañana, a mediodía, a toda hora, oraré y clamaré al Señor, y Él escuchará mi voz. Con paciencia, sin prisa, sin cansarnos ante el Señor, debemos seguir clamando, debemos seguir orando a toda hora, sin permitir que estos enemigos invisibles, ocultos, pero que están allí presentes, nos distraiga ante el Señor. Por eso es que la palabra del Señor dice que Él tiene que estar en primer lugar. Darle el primer lugar al Señor. Si nosotros le damos el primer lugar al Señor, bueno, imagínense, el Señor estará allí restaurándonos, alentándonos en la fe, en la vida, en la salud, enseñándonos, es más, despertándonos a la hora que Él le guste, que le podamos orar, que le podamos clamar, caminar en rectitud, en obediencia a su palabra, como lo dice el profeta Isaías, para que nuestra oración, nuestro clamor pueda ser escuchada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña aquí el salmista David en el Salmo 55, 16 y 17? Cuando nos dice, oren, clamen a toda hora, que el Señor escuchará su oración y su clamor, nos está dando confianza. El salmista David nos está dando que tengamos confianza, que tengamos fe en Dios. Que tengamos ese compromiso de orar en toda hora, porque nuestra oración será escuchada por nuestro Padre Celestial. Además, debemos comprometernos en la oración y el clamor a Dios a toda hora. O como les dije, el Señor nos pone la hora. Nos pone la hora. Él nos llama. Él nos llama. De cualquier forma, nos pone una inquietud, Él nos hace recordar qué pasó hoy, no oré, Dios mío, me pasó la hora o me quedé dormida. Pero en ese mismo momento, cuando tú tengas esa inquietud, por lo que sea, pues hermanas y hermanos, debemos doblar rodillas. Debemos doblar rodillas porque en la oración
y en el clamor y caminando en el camino del Señor en rectitud, en obediencia a tu palabra, es que podamos estar con Él como a Él le gustaría. No como al hombre le gusta, ni como a uno le gusta, no. Es como a el Señor le gustaría. Entonces, esos enemigos invisibles, que son muchísimos, el cansancio, la prisa, la distracción, que ponemos cosas en primer lugar y no al Señor. Y bueno, y por ahí muchísimas cosas más. A veces nos molestamos y esa molestia pues nos lleva a no estar en contacto con el Señor. Eso de no tener paciencia nos lleva también a no tener contacto con el Señor, porque queremos que el Señor nos dé todo en el momento que uno quiera. Y no es cuando el Señor, no es cuando uno quiera, es cuando el Señor, así como lo dice su palabra, quiere hacerlo, cuando a Él le plazca. No es cuando a uno le plazca ni cuando uno quiera. Es cuando el Señor dice, este es el momento, esta es la hora, porque a Él le place o a Él le plazca, ¿verdad? Y ese es el momento en que nosotras o nosotros vamos a recibir esa bendición del Señor. Yo siempre lo he dicho, yo soy un milagro desde que Dios me puso en el vientre de mi madre, para la gloria del Señor. Yo en esta semana, bueno, la semana antepasada no pude cumplir con mi tarea, pero estuve pendiente, angustiada de que no pude, porque bueno, andaba ayudando a un sobrino en sus gestiones, gracias a Dios, allí está. Hasta ahora está bien, gracias a Dios, pero estaba con la inquietud de que no aporté, ¿verdad? No aporté nada para ese día martes. Sin embargo, el Señor permitió que yo viviera cosas en esta semana después. Y en esas cosas, seguirme demostrando, yo estoy aquí. Porque es verdad, no cumplí con mi tarea, pero trato, en el nombre del Señor, de mantenerme por lo menos en la oración. Quizás no a toda hora, pero por lo menos a diaria. Y bueno, hermanas y hermanos, por lo menos para hablarles de una, porque fueron dos cosas graves que viví. Bueno, sin querer yo misma, tropecé con una taza de aceite caliente, porque estaba en la cocina cocinando. Y lamentablemente yo misma, sin querer, me eché esa taza de aceite caliente en una pierna. Y ese aceite me cubrió toda mi piernita, porque ella es flaquita y chiquita, ¿verdad? Desde la rodilla hasta el pie. Bueno, yo automáticamente lo que se me vino a la mente, que no lo hice yo digo que lo hizo el Señor, fue agarrar una botella de vinagre que tenía y me bañé la pierna en vinagre. Mientras yo hacía las cosas, mi esposo se desesperaba, gritaba. Y bueno, hasta dijo palabras que no eran correctas, pero en su angustia, pues, espero que el Señor lo perdone. Me bañé la pierna en vinagre varias veces. Después que me bañé esa pierna varias veces en vinagre, agarré unas bolsas frías que yo tengo en la nevera y me la coloqué, ¿ok? Pero calladita, mientras mi esposo pataleaba, gritaba y chillaba. ¿Por qué? Porque él dice que él no entiende,
¿verdad? Que si estamos cerca del Señor, si oramos todos los días, Él no entiende por qué a mí me suceden esas cosas. Y yo, calladita. Bueno, a la final, lo que estaba era angustiado, ya se te levantó, se te abombó, no sé qué cosa, no sé qué más, y yo, calladita, concentrada en mi Señor. Después que me puse esos fríos, me quité los fríos. Después, bueno, ya cuando me iba a acostar, me bañé toda la pierna en aceite de coco. Bueno, hermanas, me acosté. Y en mi sueño tuve la revelación de lo que había sucedido y de cómo me pudo haber quedado la pierna. ¿Ok? Yo lloraba y en mi llanto me encontré con la esposa del hermano que lleva la palabra a donde yo me congrego. Y ella me dice en el sueño, ¿qué te pasó, hermana Carmen? Y yo le digo, me quemé. Y lo que hacía era llorar y llorar. Bueno, ella me colocó la mano. Me dijo, no te preocupes, que allí no tienes nada. Bueno, me desperté, gloria a Dios. Y de verdad en mi pierna no había nada. Solamente la sensación de un ardor, más nada. Ni rojo, ni quemado, ni hueco, ni levantado como lo había visto en la revelación del sueño. Entonces, el Señor es tan maravilloso. El Señor nos ama tanto sin condiciones, pero no podemos o no debemos fallarle. Debemos mantenerlo o tratar de mantenerlo en el lugar que a Él le gusta. Debemos mantenernos constantes en sus oraciones y en su clamor, porque es que de esa manera Él escucha nuestra voz. De esa manera. Entonces, bueno, hermanas y hermanos, hay que seguir luchando con esos enemigos que están allí constantes, porque ellos están allí constantes. Ellos son invisibles, ellos no se ven, pero están ahí, angustiándote, poniéndote contra la pared, viendo nada más lo malo, viendo nada más los sufrimientos, viendo nada más lo que pasa y te consigues entonces, oye, porque si tú doblas rodilla, porque si tú clamas, porque si tú oras, porque tienes esos momentos de sufrimiento. Entonces, vamos a estar agradecidos con el Señor. El Señor lo permite para que precisamente estemos en oración y en clamor con Él, para que sepamos que Él está allí, que Él es el único que nos puede salvar en todo, que no nos apartemos de Él, que caminemos, que aprendamos, que le pidamos a Él que nos enseñe a caminar en su camino como a Él le gustaría. Bueno, hermano, espero en el nombre de Jesucristo que esta palabra haya llegado a ustedes, que la puedan entender. No sé si estoy en lo correcto, pero siempre me ha gustado que de lo poco que yo pueda decir, puedan aprender algo en el nombre de Jesús. Les amo mucho. Cuídense. Un abrazote para todas, para todos.
Como siempre lo he dicho, aquellas que están quebrantadas de salud, en el nombre de Jesús, que sea nuestro Padre Celestial, sanándoles de toda enfermedad. Los que están caídos, que los levante, y que les falte el sustento, perdón, que sea nuestro Padre Celestial sustentándoles en todas sus necesidades. Como siempre le pido al Padre que bendiga a mis hijos, a mis hijas, a mis nietas, a mis nietos, a mis nueras, a mi esposo, su familia, a toda la generación, a toda la parentela de cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, y que bueno, y que sea Él enseñándonos de verdad a caminar en su camino. Jehová, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Y en lugares de delicados pastos, tú nos harás descansar. Jehová, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Y en lugares de delicados pastos, tú nos pastorearás. Porque tú eres grande, Señor, y maravilloso. Porque tú eres único, Padre. Por eso te alabamos, te glorificamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanas y hermanos. Amén.